Hola a todos, familiares, amigos. Aquí estamos desde la residencia Betania con este directo. Bienvenidos. Vamos viendo cómo gente se va sumando a este directo. Muy bien. Pues hoy es día 21 de septiembre, es Día Mundial del Alzheimer. En el 1994 la OMS declaró el día de hoy como día para celebrar y recordar esta enfermedad, el Alzheimer, que afecta a tantas personas y que debido al aumento de la población mayor, pues se va dando cada vez más en más personas. Queremos desde la residencia hacer una tertulia, una charla sobre cómo relacionarnos con nuestro familiar que tiene Alzheimer, que es lo que vamos a estar haciendo en este directo. Saludos. Veo que la gente va escribiendo, va saludando, muy bien. Pues antes de empezar esta charla sobre cómo relacionarnos con nuestro familiar que tiene Alzheimer, vamos a entrevistar rápidamente a nuestro director, a Pau Vadillo, y que nos comente un poco cómo es el día a día en la residencia. Aquí lo tenemos. Vamos a ver si acepta nuestra invitación. Aquí lo tenemos, aquí tenemos a nuestro director, a Pau Vadillo. Buenas tardes, Pau. Joel, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Bien. Pues bueno, Pau, han sido unos años complicados con toda la pandemia y quería preguntarte un poco para todos aquellos amigos que nos están viendo, ¿cómo ha sido la residencia? ¿Cómo habéis vivido el tema de la pandemia el año pasado y cómo lo estáis viviendo actualmente? Pues bueno, creo que no desvelaré nada nuevo ya a la mayoría de gente que está conectada, que también pues, son gente muy vinculada con la residencia, con Betania, que fue un año muy duro. Obviamente nos pilló a todos por sorpresa y sin la preparación adecuada. Y la verdad, pues bueno, vaya, casi un tercio de la plantilla, yo incluido, pues nos contagiamos en la primera ola. También, pues obviamente, sobre todo varios abuelos residentes, pues tuvimos que lamentar su fallecimiento, pues no Mm. pudieron superar la COVID, el contagio de la enfermedad y vaya, fue un momento muy duro, momentos tristes, pero bueno, también pudimos ver pues la otra cara, un poco, bueno, queremos ver la lectura positiva de que todo el equipo pues estuvo ahí al pie del cañón, los que no se contagiaron y bueno, estuvieron haciendo pues que en los momentos de aislamiento que estábamos aquí cerrados a cal y canto, pues que los abuelos no sufrieran lo menos posible esta situación sobrevenida y bueno, pues ahora ya, gracias a Dios, pues con las vacunas desde este año podemos decir que la cosa está más tranquila y se han ido relajando un poco los protocolos, pero bueno, no podemos relajarnos todavía, ni mucho menos. Y bueno, también agradecemos que mañana justamente coincide que vendrán ya a poner la tercera dosis de la vacuna a los usuarios y eso también pues nos da esperanza de poder pasar un fin de año tranquilo. Muy bien, muy bien. Pues gracias, Pau. Supongo por lo que decías, ¿no? Han sido momentos duros, pero comentas también que va habiendo poco a poco, progresivamente, este mejor ánimo en la residencia y, como decías, todo el mundo está un poco más esperanzado, ¿no? Pues cuéntanos, para aquellos que no sepan muy bien cómo es el día a día de la residencia, qué tipo de actividades se hacen, cómo es, cuéntanos. Bueno, pues para el que no conozca Betania, el que pueda pues haber sido invitado por alguna otra persona así relacionada, Betania es una casa, una residencia
con capacidad para 48 abuelos, 48 Ujú. personas. Y bueno, eso pues es un tamaño, dijéramos, pequeño, mediano, comparado igual con otros centros. Y es un trato bastante muy familiar. Y en el día a día, pues bueno, desde bien temprano, cuando despiertan ya se levantan los abuelos, pues una vez han desayunado, siempre a media mañana, aparte del equipo, que además pues contamos con varios profesionales, varios técnicos, un equipo formado pues, por un psicólogo, por una educadora social, por una terapeuta ocupacional y también por una fisioterapeuta, aparte de la trabajadora social. Pues bueno, estos os vais turnando, ¿no? Para que cada mañana y cada tarde pues haya una actividad dirigida para que el grupo pues bueno, siga manteniendo pues, activos tanto físicamente como cognitivamente, como neurológicamente, y pues, se programan actividades de todo tipo, musicales, de artes de cosas manuales, o incluso pues vienen también de vez en cuando, hacemos terapia asistida con perros. También, si Ujú. se puede, el tiempo acompaña, pues hacemos alguna salida por aquí, por el barrio, a la playa. Bueno, intentamos, y luego pues ya también hacer un trabajo individualizado a veces con cada uno, con cada uno. La cosa es que, bueno, que estén entretenidos y haciendo actividades también pues que les motiven a ellos, ¿no? Ujú. Muy bien, pues sí, yo soy testigo de ello, ¿no? De estas actividades que se hacen de manera intencional y cómo se trabaja con este equipo interdisciplinar que decías, cómo se trabajan las necesidades específicas de cada usuario y sí, muy bien. Pues muchas gracias, Pau, por estos comentarios sobre la residencia en general. Muchas de las cosas que has ido comentando pues las podéis seguir por el Instagram, ver todas las fotos de las actividades. Creo que estos días, como hoy celebramos el Día Mundial del Alzheimer, creo que estos días hemos estado subiendo vídeos, ¿no? Algunos vídeos de los diferentes residentes explicando cómo ellos pues ven esta enfermedad, que es para ellos una persona con Alzheimer, y os animo, pues los que estáis siguiendo este directo, que podáis luego ver esos vídeos. Pues muchas gracias, Pau, y ahora sí vamos a dar paso a tener esta charla sobre cómo relacionarnos con nuestro familiar que tiene Alzheimer. Pues muchas gracias, Pau. Nada, y Muy bien, pues vamos a tener una charla, como habéis ido viendo en los anuncios que hemos ido haciendo estos días, una charla sobre el Alzheimer, pero dentro de todos los aspectos que se podrían trabajar, pues sobre todo centrados en la relación que podemos tener con aquellos familiares que tengan Alzheimer, ¿no? Algunos datos simplemente introductorios. Hay más de 46 millones de personas afectadas en todo el mundo de Alzheimer. Casi sería igual a la población de España. 46 millones en todo el mundo. Tenemos también, hay una estadística también que nos debería hacer pensar, y que supongo que por eso despierta tanto interés este tema, es que 1 de cada 10 personas mayores de 65 años tiene Alzheimer, y en el caso de Cataluña tenemos más de 86.000 casos. O sea que de alguna manera casi todos estamos en contacto directo con un familiar, un amigo, un vecino que padece de esta enfermedad, y quizás pues muchos tenemos preguntas sobre, oye, ¿cómo me puedo relacionar con esa persona? Y por eso vamos a tener esta charla. Hay 10 nuevos millones de diagnósticos cada año, y como imagináis, cada diagnóstico afecta a familias enteras, ¿no? Así que vamos a dar paso a esta charla
sobre cómo relacionarnos con nuestro familiar que tiene Alzheimer y va a estar a cargo de Ada Vaquero, que la hemos invitado a participar en este directo. Vamos a ver si se conecta. Vamos a esperar a ver si Ada puede conectarse. Como algunos sabéis quién es Ada, voy a irla presentando. Creo que muchos la conocéis porque había sido la anterior directora de la residencia, así que algunos al escuchar su nombre o verlo en el folleto pues tenéis cierto cariño, otros que no sepáis quién es. Ella es psicóloga clínica, lleva más de 15 años trabajando en terapia individual de manera privada y es experta en trastornos de comportamiento, trastornos emocionales y en intervención en personas con demencia y con deterioro cognitivo. Así que le hemos pedido, por su experiencia trabajando aquí en la residencia y a nivel particular, que pueda compartir un poco pues algunos detalles sobre cómo podemos relacionarnos con nuestro familiar que tiene Alzheimer y darnos algunas pautas que nos ayuden. Ahí parece que la tenemos. Hola, Joel. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No había manera, disculpadme. No pasa, Esto de la tecnología. no pasa nada. Bueno, yo te he ido presentando para que te puedan conocer, aunque muchos, como hemos dicho, ¿no? Tu cara pues, suena muy familiar y algunos incluso escribían diciendo, ¡ay, qué bien! Vamos a ver a Ada. Así que hay gente con ganas de escucharte. Muy bien, muy bien. Pues bueno. Pues se agradece. Sí, como decíamos, vamos a tener esta tertulia sobre cómo relacionarnos con nuestro familiar que tiene Alzheimer y bueno, te vamos a ir haciendo algunas preguntas que sepáis que en los comentarios también podéis ir escribiendo si queréis, aparte de comentarios como hacíais que destacabais lo que íbamos diciendo, pues alguna podéis formular, alguna pregunta si queréis hacerle a Ada y al final pues le podemos preguntar, ¿vale? Pues bueno, el tema del Alzheimer es muy amplio, podríamos estar horas hablando de las muchas dificultades, ¿no? Que encontramos que encuentran las personas a lo largo de esta enfermedad, pero hoy queremos sobre todo ofrecer a los familiares recursos, ¿no? Hemos pensado en centrarnos en los familiares y amigos que muchas veces nos preguntan, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo relacionarme con mi familiar, ¿no? ¿Y qué puedo hacer? Seguro que hay preguntas sobre hasta qué punto la comunicación es efectiva, hay reciprocidad, esas cosas. Pues bueno, te lanzo la primera pregunta, ¿no? Un poco, cuéntanos, ¿qué dificultades iniciales podíamos encontrarnos cuando queremos relacionarnos con nuestro familiar, que vemos que le empieza a fallar la memoria, que se desorienta? ¿Cómo podemos hacer para entablar relación con ellos? Sí, una gran pregunta, ¿no? El tema, como tú comentas, lo que mi idea es un poco enfocarlo en el tema de la comunicación, ¿no? Eso, cómo nos relacionamos, pero a través de cómo nos comunicamos, ¿no? Lo que sí me gustaría como empezar, Joel, es un poco pensando en un tema que parece que no tiene nada que ver, pero es muy importante. Y fíjate, es algo tan sencillo y tan complejo como preguntar quiénes somos. Wow. Y eso va relacionado con nuestra identidad.
¿Y qué pasa cuando yo conocí a mi padre, a mi madre, que era así, a mi hermano, a mi tío, cualquier familiar que podamos tener con Alzheimer, y de repente me cuesta reconocerlo? Entonces, para podernos comunicar bien con él, quizás es un tema que necesitamos mantener aquí en nuestra cabeza, y es el tema de quién es esa persona. Y creo que nuestra identidad y el valor de la persona y la dignidad de la persona no viene definido ni por su enfermedad ni por su productividad, que este es un tema, ¿no?, que por una parte tenemos una sociedad que quiere cuidar a la vejez y por otra que exalta la juventud. Y parece que ser mayor y tener dificultades a veces lo vemos con cierta distancia, ¿no? Y necesitamos entender que la persona tiene valor y dignidad como persona misma. Y creo que eso va a ser muy importante cuando estamos relacionándonos con nuestro familiar que sufre de Alzheimer, porque muchas veces necesitamos parar, tomar aire, coger otra vez paciencia para poder comunicarnos, ¿no? Entonces me parece que es algo como premio muy importante. Y tú nos hablabas de dificultades, y cuando estamos hablando de comunicación lo primero que nos viene a la cabeza nuevamente es el lenguaje, ¿no? Como tú y yo que estamos aquí conversando, o los demás que nos están viendo o escuchando, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando uno de los síntomas del Alzheimer es que el lenguaje, tanto en lo que dicen como en lo que oyen y comprenden, está alterado? Una de las cosas que fácilmente, aparte de la memoria, ¿no?, que eso quizá fácilmente lo tenemos asociado, ¿qué pasa cuando empezamos a observar que cosas cotidianas de repente no se acuerdan del nombre, ¿no? Y le empiezan a, bueno, sí, pásame eso de allí, bueno, sí, aquello, sí, ya te he dicho que, pues aquella cosa, ¿no? Pues aquel chisme, tráemelo para aquí. Y de repente, palabras cotidianas, y ya no hablo solo de quizá personas familiares que no les sale el nombre, que también va asociado, ¿no?, sino palabras que no encuentran. Es lo que se llama la anomia, y es no poder encontrar esa palabra de cómo de cómo se dice eso, ¿no? Y eso, bueno, trae mucha frustración, como os podéis imaginar. Algunos lo disimulan, algunos son capaces de encontrar estrategias y definir para qué sirve o qué color tiene para poder encontrar. Pero eso es una de las primeras cosas que aparecen de dificultades en el lenguaje, y que puede hacer que de repente una conversación se complique porque no sabemos ni de qué están hablando, o algo, nos están pidiendo algo y no les entendemos porque no sabemos qué nos piden, ¿no? Entonces, un poquito, me gustaría con lo que vaya hablando es poder decir una dificultad y quizá algunas cosas que podemos hacer para poder ir trabajándolo, ¿no? En este caso podemos usar las cosas cotidianas, como cuando les estamos vistiendo, oye, ¿cómo se llama? ¿Qué te he puesto? ¿Un jersey o una chaqueta? Oye, ayúdame a poner la mesa, trae los cubiertos, ¿qué cubiertos hay? ¿No? Y repasamos nombres de cosas cotidianas que nos parece una absurdidad, ¿no? Una persona de 80, 85 años, por desgracia de 50, 55, que también tenemos algunos casos, ¿no? ¿Cómo le voy a preguntar ya cómo se llama un cubierto? Por favor, pues sí, les estamos ayudando a poder mantener y acceder a ese vocabulario, ¿no? ¿Qué más nos encontramos así a nivel de lenguaje? De repente parece que les cuesta como organizar el pensamiento, y parece que lo que explican es como ¿no? Pierden como el hilo de la conversación, pierden el hilo de lo que van a explicar. Es como que la narrativa no tiene sentido, ¿no? Es como un discurso incoherente que no llegamos a veces a entender, ¿no? Y claro, eso muy asociado al tema de la memoria, todos los problemas de concentración, de atención, que van asociados y que aparecen también en el Alzheimer, hacen que el discurso pues no sea tan fluido, ¿no? Que nos cueste a nosotros también entenderles a ellos. Va a ser muy importante tener paciencia, dejarles que se puedan expresar. Si eres una persona muy impulsiva como yo, enseguida le quieres acabar la frase al otro, no le dejas acabar, o tú ya sabes de qué hablar y te adelantas y dices la palabra, y eso muchas veces es un error. Necesitamos dejarles un momento para que lo encuentren. Si les vemos quizá que se están frustrando un poco, quizá podemos sugerirle un sinónimo, o te estás refiriendo a tal cosa, o quizás sí adelantarle, ¿no? Pero dejarle ese momento para que puedan pensarlo, porque eso es una dificultad muchas veces que está ahí, ¿no? Claro, eso va a significar que la conversación quizá no va a ser tan fluida como siempre. También pierden a veces la iniciativa de mantener la conversación. Quizá los vais a ver a la residencia, a casa, y siempre os pregunta lo mismo: ¿cómo te va el trabajo? ¿Qué tal tus hijos? Si se acuerdan que tienes. Y ¿cómo está tu casa o tu marido? Dices, ¿y por qué siempre me pregunta lo mismo? Pues quizás son
las preguntas que ella cree o que él cree que hay que hacer y que tocan, y no recuerda ninguna más, ¿no? Entonces las conversaciones pueden ser como muy planeras, que decimos, no, pero quizá nosotros podemos tomar iniciativa. Oye, ¿qué has comido hoy? ¿Qué has hecho? Quizá no se acuerda, pero ay, seguro que era un plato que te gustaba, tú que cocinabas también, quizá podemos derivar algún tema, ¿no? Y sacar nosotros la conversación, ¿no? Siempre decimos que es que siempre están hablando del pasado, de lo antiguo, cierto, porque es lo que en nuestra mente se ha grabado. Yo digo que a veces la memoria es como cuando pones una plastilina y marcas con un dedo y se queda la huella. Eso se ha quedado grabado. Si yo vuelvo a apretar más fuerte, se queda más grabada la huella, y si aprieto más fuerte, entonces cada vez que yo explico algo, esa huella se marca más, así que se queda más fija. Pero ¿qué pasa cuando la plastilina, no sé si habéis tenido, los que habéis tenido niños seguro que lo sabéis, que la dejas al aire, se queda seca y ya no hay manera? Pues a veces con los problemas de memoria, en el Alzheimer, a veces es como eso, ¿no? Ya la plastilina, la plasticidad del cerebro casi está dura y no es capaz de grabar nueva información. Entonces, ¿qué hacen? Repiten la misma pregunta, cosas que parecen evidentes no se acuerdan y te lo vuelven a preguntar. Y eso a veces se hace difícil porque siempre son conversaciones que se repiten, ¿no? Entonces, pues lo mismo, ¿qué podemos hacer? Pues tomemos nosotros la iniciativa y no busquemos la huella que ha pasado hace 5 minutos, que no se acuerda, vayamos a aquella huella que se ha grabado durante años porque lo ha explicado muchas veces y de eso sí que podrá hablar. Quizá ya conocemos su historia. Y aquí vuelvo a lo que tomaba al principio. Quizá hay que volver al tema de recordar quiénes son, ¿no? Y que aunque ya conocemos su historia, se merecen o necesitan, muchas veces lo como una necesidad es importante, ser escuchados. Una cosa que hacen también mucho es rellenar huecos. La memoria hace que, claro, de algunos detalles no te acuerdes, pero valga la expresión un poco vulgar, ¿no? Tontos no son. Entonces, ¿ellos qué hacen? Interpretan la situación que tienen alrededor buscando algo lógico. En esto recuerdo una señora siempre que venía a la residencia y muchas veces en mitad de la actividad salía y se iba hacia la puerta. Entonces le decías, María, ¿dónde vas? Tal. Y entonces ella siempre, así bastante ofuscada, porque tenía mucho carácter, decía, pues es que yo vine un día aquí a ver una amiga y desde entonces ya nunca más me dejaron salir. Y en realidad fue así. Vino un día y ya nunca más salió y no la dejamos salir, ¿no? Ella busca una explicación, su explicación era allí, ella había hecho vínculo con otra señora, su compañera de habitación, era su amiga, vino a verla y ya no le dejaron salir, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque a veces en el discurso, luego hablamos un poquito más de eso, pero intentamos convencerles de que eso no es así y en su realidad ellos han buscado cómo rellenar esos huecos de los que no recuerdan la información y darle un sentido a lo que está pasando. Entonces, a veces ahí vamos a necesitar mucha empatía, ¿no? Para podernos poner en su lugar y poder entender en qué momento están. Muy bien, pues eso sería un poquito general. Muy, muy interesante, sobre todo cómo has empezado, ¿no? Que el valor de la persona no está en lo que es capaz de hacer, ¿no? En esa productividad. Y que creo que si tenemos ese chip, ¿no? Todos los consejos prácticos que nos acabas de dar, si nos acercamos con esa actitud, ¿no? De darles valor a quién son y no qué hacen, pues nos saldrán esas actitudes de paciencia, de empatía, para, como decías, no acabarles la frase, ser pacientes en preguntarles sobre pues, los objetos del día a día, cotidianos, volver a esos temas que para nosotros pues igual ya están gastados, pero para ellos son importantes. Así que me parece muy interesante estos recursos que planteas y el enfoque. Me viene a la mente la pregunta, has hablado de comunicación, estás hablando mucho de conversación, ¿no? Con ellos, pero todos sabemos que la comunicación no es solo verbal, sino que hay toda la comunicación no verbal que muchas veces es superior a la verbal, ¿no? ¿De qué manera podríamos tener en cuenta la comunicación no verbal para relacionarnos con los familiares que tienen Alzheimer? Pues es muy interesante porque hay en los dos canales. Una parte es cómo usamos nosotros la comunicación no verbal para comunicarnos con ellos. Entonces, por ejemplo, algo como lo que estoy haciendo yo, ¿no? A mí ya me sale natural porque soy mucho de mover las manos, ¿no? Pero cómo me expreso, exagero, la cara, el tono de voz,
si está nervioso, y yo también me pongo nervioso y uso el tono de voz alto, aunque él le esté diciendo, esto pasa mucho, tranquilo, ¿no? Y lo digo alterado, con un tono de voz fuerte, tenemos que saber también cómo transmitirles, ¿no? Pues el tono de voz, gesticular mucho. Muy importante captar su atención, es, ¿no? Contacto visual, cuando le voy a hablar le toco, si es una información importante quizá le aprieto más fuerte para que no, capto su atención para que sepa que tiene que estar atento. Una sonrisa, nuestra expresión de la cara también, ¿no? Muchas veces, algunos de ellos también han perdido esta parte, a veces la expresión, la expresión emocional del rostro, ¿no? Pero una sonrisa muchas veces nos puede darle mucha información y de mucho aprecio, ¿no? Ahora con el tema del COVID hemos perdido en este sentido de no podernos acercar. Claro, es muy difícil. La sonrisa, ¿no? Hay que darla con los ojos. Exacto, pero fijaros qué importante es porque cuando sonreímos los ojos también se ven, ¿no? En eso me encanta un programa que hay, ahora, ¿cómo es este? El de Pasapalabra, que le pone a todo el público una mascarilla con una sonrisa, ¿no? Y la verdad es que queda muy gracioso, pero quizá a veces algo así o nos ayuda a dibujarnos o algo, ¿no? Pero la necesidad de que nos puedan ver y poder expresar. Y expresamos aceptación también. Fijaros que cuando estamos hablando, que no nos podemos comunicar desde la voz, ¿no? Cómo poderlo hacer desde una simple expresión de aceptación, de cariño. Expresa mucho, ¿no? Y luego la otra parte es cómo se comunican ellos. Decimos que de repente tienen problemas de lenguaje, entonces cómo comunican sus necesidades, cómo explicarnos qué les pasa. Pues a veces tenemos que ser un poquito adivinos, pero a veces el comportamiento de ellos, muchas veces hablamos de que hay trastornos de comportamiento asociados con el Alzheimer. Y es verdad, hay algunas conductas, a veces un poco, no, algunas cosas que hacen que quizá podrían salir de lo normal, pero muchas veces siempre tienen una razón detrás. Y eso es muy importante que lo entendamos. Un señor, estoy pensando en casos que hemos visto, un señor que siempre se acerca a la puerta a las 10 de la mañana, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde vas? Venga, que ahora toca no sé qué. Y si quizá le preguntamos dónde vas o sugerimos qué pasaba a esa hora normalmente, quizá iba a trabajar, quizá iba a recoger a los nietos, ¿qué vas a tal? Quizá sorprendentemente te dirá sí. Ah, vale, entonces ahí por ejemplo puedes reconducir. Se levantan y deambulan, no saben por dónde van, están paseando por la casa o por la residencia, no sabes dónde va. Quizá tiene pipí, quizá preguntémosle, ¿tienes pipí? O le acercamos al lavabo, si no, no lo puede decir, ¿no? Pero cosas a veces siempre detrás de un comportamiento hay una razón y normalmente hay una necesidad que poder expresar, ¿no? En eso simplemente explicar dos ejemplos también que recuerdo. Recuerdo que teníamos una señora ya así como en última fase. Luego hablaremos de esto también, muy metida en sí misma y siempre estaba sentada en una mesa casi con los ojos cerrados haciendo así, ¿no? En la mesa haciendo así. Entonces, claro, le ofrecías lo que fuera y no, bueno, aparte de comer y eso, poca reacción tenía. Entonces estuvimos hablando con la familia y tal y nos estuvieron explicando que ella pasaba mucho tiempo en casa limpiando, para ella era muy importante que todo estuviera limpio, tenía muchos hijos y no tenerlo todo ordenado. Ahí estaba su identidad, que hablábamos antes. Así que esta señora, ¿no? Decimos, ¿y si está limpiando? Fíjate que es un gesto de limpiar. Entonces, ella casi no se comunicaba. Entonces, fuimos un momento y le dijimos, hola, X, ¿estás limpiando? Y sorprendentemente dice, sí. Pues lo estás haciendo muy bien, ¿no? Salió ahí su identidad, una persona totalmente desconectada. De repente conectas con su mundo, ¿no? Y ¡pum! Comunicación. Responde, y responde verbal en esta ocasión. Recuerdo, esto es un caso un poco más así, de esto de que pasa pocas veces por suerte, a veces no sabrías qué hacer, ¿no? Pero teníamos una señora que siempre como después de comer a la tarde empezaba a sudar, como con mucha angustia, se recolocaba 1000 veces en la silla, siempre con mucho malestar por la tarde. Le dábamos medicación y no mejoraba, y siempre era lo mismo. Volvimos a preguntar a la familia, un poco conociendo su historia y tal. Y entonces descubrimos que esta señora había perdido una bebé en un parto. Entonces, fijaros, ella cada tarde volvía a su momento un poco traumático de su vida, ¿no? Y ella se trasladaba ahí, así que cada tarde volvía a tener esos dolores de parto y toda esa vivencia angustiosa que vivió. Casos, suena como un poco casos extremos, ¿no? Pero fijaros en qué momento a veces ellos están, ¿no? Y cómo te iba a decir esa señora que estaba en eso, ¿no?
pero a veces a través de poder preguntar, de conocer su historia, de conocerlos, podemos descubrir muchas cosas. Por eso es muy importante a veces poder hacer preguntas, pero preguntas de sí o no. Si tú haces una pregunta abierta, es muy difícil que te la respondan. Pero si tú dices de preguntar sí o no, ¿estás bien? ¿Quieres ir al lavabo? ¿Tienes dolor? Cosas como muy concretas. ¿Tienes hambre? ¿Vas a tal sitio? ¿Dónde estás? ¿Vale? Cosas como muy concretas, es muy importante. Igual que esto no lo he dicho antes, pero cuando nos comunicamos con ellos tiene que ser como mensajes cortos, muy concretos, despacio. A veces esto es como cuando hablas con alguien que no conoce el idioma apenas, ¿no? Y empezamos a hablar a poco, muy exagerando, pues a veces sin parecer tonto nosotros, pero un poco podemos expresar así, ¿no? Y va a ser muy importante. Pero como veis, nos da mucha información el tema de la comunicación. Muy bien, me parece muy interesante, ¿no? Lo que comentas de que a través de la observación de sus comportamientos, sus gestos, pues podemos obtener toda esa información, ¿no? Que decías, y poder interpretar un poco. Uy, tendrá dolor aquí, igual tiene hambre, igual, pues eso, ¿no? Tan sencillo como quiere ir al lavabo y no lo está diciendo. Me parece muy útil el poder recordar eso, ¿no? Que a través de esa observación podemos conectar con cuáles son sus necesidades. Muy bien. Y no sé si querías comentar algo más sobre esto. Estaba pensando en la importancia de las emociones, ¿no? Que por un lado está lo que ellos nos transmiten, pero por otro lado también hablas de lo que nosotros, ¿no? Los familiares, podemos transmitirles a ellos con nuestro comportamiento, ¿no? Y cómo muchas veces pues nuestro estado de ánimo va a afectar a esa comunicación, incluso pues lo que nosotros pensemos sobre la enfermedad, pensemos sobre lo que él o ella está pasando, esas emociones las vamos a volcar, ¿no? en esa relación personal. Entonces, bueno, te quería preguntar a ese nivel, ¿cómo afectan esas emociones a la hora de conectar con ellos y comunicarnos? Muy bien. Me encantan dos cosas que has dicho. Una cosa es que sabemos en nuestra mente, ¿no? Que pensamos nos marca mucho qué hacemos, ¿no? Pero el tema del sentir, a veces de repente, igual que desde el primer momento que, por ejemplo, no recibe el diagnóstico, o que empieza a haber síntomas y empieza a sospechar, o conforme va avanzando, yo creo que a lo largo de la enfermedad van apareciendo diferentes emociones, ¿no? Y a veces hay gente que es más de sentirlas y hay gente que se puede sentir como paralizada sin saber qué hacer, otros con ganas de hacer cosas y entonces hacen para resolver estos pequeños problemas que decimos como pues ahora le falla la memoria y se olvida no sé qué, ahora tiene incontinencia, tengo que ponerle pañal o tengo que ya ayudarle a tal. Entonces nos centramos en hacer y de repente a veces bloqueamos el sentir lo que nosotros, ¿no? Y no le damos valor, no reconocemos cómo nos estamos sintiendo y eso al final aflora, como todo en la vida, ¿no? Pero sí que es cierto, yo creo que esto lo sabemos y imagino que la mayor parte que nos está escuchando ha tenido un contacto o tiene con alguien que tiene Alzheimer y cuidar de una persona enferma consume mucha energía, en este caso física, porque muchas veces es física, mental y emocional. Y siempre hay, que decimos que hay como un cuidador principal, ¿no? Es inevitable eso. Y muchas veces no dejamos espacios para poder reconocer y poder validar. Muchas veces aparecen muchos sentimientos de culpa, de vulnerabilidad, de frustración, ¿no? de rabia también, de por qué mi familiar, porque mi padre, mi madre está así, mi hermano, mi hermana, ¿no? Y tenemos que dejarlas sentir, poderlas expresar, poder llorar, poderlas compartir, poder gritar, como cada uno se pueda expresar, pero necesitamos reconocerlas, porque si no, eso va agotando como extra, por decirlo así, la energía. Entonces llega un momento, desde el principio hablábamos de, por ejemplo, del tema este de la identidad, de que no olvidemos que son personas y su dignidad, por un tema de cansancio, porque necesitamos paciencia, porque necesitamos compasión, necesitamos mirarlos con ojos de alguien que necesita nuestra ayuda, aunque a la vez tiene su valor y su personalidad y su voluntad y sus deseos también, que a veces nos olvidamos de esto, ¿no? Pero
todo ese cansancio necesitamos reconocerlo en nosotros para poder parar, volvernos a centrar y poder comunicarnos como toca. ¿Por qué? Porque también hay emociones en ellos, ¿no? Pero sobre todo en las primeras fases que sigue habiendo conciencia, incluso, por ejemplo, esto que hablábamos, ¿no? Se dan cuenta que no se acuerdan de algunas palabras y se dan cuenta y les frustra mucho y se enfadan. Algunos que son más de tal, pues hacen que no le da importancia o dicen una excusa de, ay, cómo se me traba la lengua, ¿no? Y disimulan, pero muchos lo pasan mal o que le estás hablando y no te entienden, ¿no? Y al final le gritas, 20 veces te he dicho lo mismo, ¿por qué me repites otra vez qué hora es? No, pues es que es verdad, te lo han dicho 30 veces, la paciencia se agota, ¿no? Pues a veces hay que poder reconocer esos momentos también, ¿no? Y esta es una parte muy importante, por eso en realidad hay muchos grupos de ayuda al cuidador. Aquí el problema muchas veces es que el cuidador se dé cuenta que necesita ayuda, ¿no? Es una de las dificultades muchas veces. Pero sí es muy importante que podamos verlo. También es una enfermedad que trae un duelo muchas veces, ¿no? Sabemos que la vejez, ¿no?, va acompañada de un deterioro físico, en cierta manera mental, pero claro, el Alzheimer a veces desdibuja tanto a la personalidad, la persona, lo que era, que a veces también tenemos como un duelo acelerado y eso es bueno también poderlo reconocer y poder dar lugar a eso. Me parece interesante justo el concepto que acabas de usar, ¿no? Un duelo acelerado o precipitado, ¿no? De quizás muchas personas, bueno, y familiares a veces lo expresan, ¿no? Cuando están ya, ven a su padre, su madre, quien sea, su tío, que están en esos estados tan avanzados de la enfermedad donde casi no hay respuesta, ¿no? Puede pasar, ¿no?, que quizás algunos tiren la toalla antes de hora, ¿no?, de dejar de querer comunicar o las expectativas bajen tanto, ¿no?, decir, bueno, total, no me va a responder, no va a saber quién soy, y quería preguntarte sobre eso, quizás por llegar un poco, ¿no?, al final de esa etapa avanzada, ¿hay alguna manera en que podemos seguirnos comunicando con ellos cuando llegan a ese punto en el que dices, oye, es que parece que no me responde nada? Sí. Este es un tema interesante, Joel, porque hablamos y parece que cuando la comunicación es lenguaje o todavía me mira o ya está, pues hay comunicación. Y luego lo que pasa muchas veces, por ejemplo, eso lo vemos en las residencias, por desgracia, con familias puntuales, voy a decir, que por una parte se puede entender, pero que de repente antes pasaban horas y horas con ellos y ahora pues en las últimas fases a veces es como que la persona se replega sobre sí misma, muchas veces como en su mundo interior. A veces pensamos como que no están conscientes, pero sí están. Lo que pasa es que están en su mundo interior muchas veces con los ojos cerrados o con la mirada perdida. Muchas veces físicamente ya está, lo vemos a veces cuando están en la cama casi en posición fetal, arreplegados, ¿no? Y es como como ahí dentro. Entonces pensamos que ya ahí no podemos comunicarnos y entonces muchos dejan de venir o vienen un ratito corto. Y es verdad que es difícil estar con alguien con el que es muy difícil interactuar, ¿no? Pero sí me gustaría dar algunas ideas, de ahí lo que se llama la estimulación basal. En realidad cuando hablamos, cómo nos llega la información y cuando hablamos de comunicación, nos comunicamos con nuestro entorno, no solo con las personas y la palabra. Antes hablábamos, por ejemplo, de con lo que hacemos, ¿no? Pero en realidad nos llega la información por muchos sentidos. Entonces, es el momento de volver a recuperar quizá otros sentidos. Quizá ya no tenemos la palabra, muchas veces quizá no tenemos la vista, pero seguimos teniendo otras cosas. Por ejemplo, algunos tienen problemas auditivos, la mayoría también, ¿no? Pero muchos siguen oyendo. Pero ¿por qué no poner una vez y otra una canción que sabemos que cantaba? Eso conecta con su realidad. Eso trae, eso que decíamos, esa huella tan grabada, porque esa canción la ha cantado durante 70 años o más. Pongamos esa canción. ¿Por qué no cuando vienes a ver a tu padre o tu madre te traes una playlist de su cantante favorito y la pones allí, ¿no? Quizá en algún momento te sorprendas y le veas cantando de fondo una pequeña canción. Yo soy testigo de esto, de ver a algunos que no conectan para nada y de repente cuando hacemos actividades musicales, la residencia o escuchan una canción, de repente se les dibuja una sonrisa o incluso
no participan mucho espontáneamente y de repente notas que está tarareando la canción, o sea que sí que es cierto, Claro. es completamente. Sí, sí, no está ahí la conexión, la musical, lo que decimos, algo que han cantado siempre, ¿no? Nuevamente la música la asociamos a cosas agradables, también momentos agradables, de poner ahí, ¿no? Pero también hay otros sentidos, muy importante el tacto, ¿no? ¿Por qué no cuando llegas le haces un masaje? ¿No? Coges una crema hidratante, le haces un masaje en la cara, lo tocas simplemente. También probar, algunos necesitan sentir más fuerte, porque decimos, están en su mundo y necesitan sentirlo más. Quizá otros con algo suave, simplemente una pluma, algo suave, tocarle el pelo, ¿no? Ya les hace reaccionar. En su cara nos va a decir si le gusta o no lo que le estamos haciendo, ¿no? Pero poder pasar un tiempo de, no, pues mira, voy a estar con él, con ella, le toco, ¿sí? El olfato, quizá un plato, un postre, algo que sabéis que le encantaba o que le salía muy bien y vosotros mismos siempre le pedís que lo cocináis, ¿por qué no lo lleváis? Se lo pasáis por delante, que lo huela, aunque no puedan comer, muchos quizá ya comen por estar en esta etapa, quizá cosas tituladas y tal, pero ¿por qué no le pones un poquito aquí en los labios que pueda chuparlo, gustar ese sabor que reconocía y quizá ahí pueda conectar por un momento, aunque sea un momento, ¿no? Pero yo creo que aquí hay la parte muy importante de lo que recibe la persona, que nos comunicamos desde toda esta parte sensorial, pero también nosotros, porque a veces necesitamos esa sensación de estoy haciendo algo por él, también me estoy comunicando, y nosotros, igual que, por ejemplo, nosotros le tocamos, también nosotros, ¿no? Si yo le preparo ese plato, también me estoy conectando con él aunque tú no esté presente. Estoy en mi casa, estoy en el súper comprando los ingredientes, cocinándolo en mi casa, pensando en mi padre y mi madre que le gustaba aquello. Y eso nos ayuda también a realizar este duelo que decíamos, ¿no? que necesitamos como ir elaborando, ¿no? Y a veces pues normalizar cosas y de repente no poder pensar solo en las desgracias de la enfermedad, sino poder conectar con la persona, otra vez con la identidad de quién es, de quién ha sido para mí, de qué le gustaba, para poder ofrecer eso, ¿no? Me gustaría, explicando esto, recuerdo la última vez justamente que estuve en la residencia hace poco, no recuerdo, un mes o 2 meses. Bueno, se murió la señora Paquita Molina. Los que son de la residencia seguro que la conocerán, una señora que llevaba allí casi más que la residencia, más de 20 años, ¿no? Y era una persona, bueno, muy activa. Si pasabais por la puerta, ella siempre estaba ahí, de guardia. Y la verdad es que tenía una voz impresionante y siempre le encantaba cantar. Y recuerdo que Pau justamente me avisó, la fui a ver y esta señora estuvo consciente casi hasta las últimas horas de su muerte. Pero recuerdo cómo ya las auxiliares le habían puesto la música, los CDs que ya tenía allí de música y cómo casi sin fuerzas, entre respiración y respiración, ella seguía cantando. Para nosotros, si pensábamos en la Paquita, nos venían poesías, cantar, hacer ganchillo. Eso era nuestra idea de la Paquita, porque era lo que ella hacía, ¿no? Y en ese momento final de vida, porque todo esto que hablamos de esta parte también, pues es ese momento final de vida, de acompañar a alguien que se está muriendo, que muchas veces es difícil estar presente, ¿no? Pues nos puede ayudar mucho, ¿no? Y para mí fue un ejemplo eso de cómo poder acompañar y cómo seguir siendo tú hasta el último momento, ¿no? Fotos de familia, quizá ya no van a reconocer, es mejor, por ejemplo, traer fotos antiguas de personas que ellos conocen, que por reconocer sus padres, sus hermanos. A veces traemos fotos de los nietos y nos encantaría que se acordaran, pero es lo que decimos, esto es lo que menos grabado está. Podemos hablarlo, volvemos a lo mismo, eso nos ayuda a nuestro duelo, a nuestra comunicación con ellos, te comparto lo mío, mamá, te comparto lo mío, papá, ¿no? Pero poder conectar con cosas. ¿Recuerdas tus hermanos? ¿Cuántos erais? Fíjate, mira que tus padres, mira que poder volver a... Ada, Que se te haya desconectado. Sí, estoy creo por que aquí. se Te ha habéis habido una desconectado por pequeña desconexión. Ahí. un pequeño corte. Pues nada, simplemente Sí. estaba, y repito lo último, simplemente eso, ¿no? Que estamos contando su historia, pero también nuestra historia. Entonces ese sentido de trascendencia es muy interesante, ¿no?
poder recordar quizá, todos tenemos una espiritualidad, forma parte de nosotros y cada uno la ha vivido de alguna manera, ¿no? Pero quizás sabemos si nuestro familiar tenía una esperanza, confiaba en un ser superior, si era Dios o si creía otra cosa, cómo poder acompañarle ahí. También muchas veces a veces de cosas que ellos repetían, de esas músicas, ¿no? Religiosas que muchas veces le pueden acompañar. Y es el momento también para nosotros de aferrarnos a lo que nos ha dado esperanza en la vida, ¿no? Entonces a veces nos puede servir también pues para replantearnos a veces nuestra propia existencia, ¿no? Porque al final no deja de, en esos últimos momentos, de traernos a la realidad de la vida y la muerte, ¿no? Pero creo que es muy bonito poder pensar que aún en esta última etapa podemos comunicarnos hasta el último aliento. Muy bien, pues la verdad es que me encanta que hayas acabado con estos comentarios de esperanza, porque llevo rato pensando, digo, qué esperanzador es todo lo que nos decía, los que nos estás explicando, ¿no? Porque es verdad que nos podemos encontrar sin recursos, sin saber cómo hacerlo, y pensaba en todos estos puntos tan prácticos que has compartido y yo al menos lo recibía como algo esperanzador, de cuántas cosas sí aún se pueden hacer, ¿no? Así que pues muchas gracias, Ada, por haber estado compartiendo estas cosas. Es el momento en que si queréis escribir en el chat alguna pregunta le podemos hacer a Ada. Muchas gracias por todos los que estáis escuchando. He ido viendo muchos comentarios de comentar lo que decías. A ver, no veo aquí ninguna pregunta. Más fácil. Sí, sí, ¿no? Si no, bueno, creo que ha respuesto a muchas de las diferentes necesidades, ¿no? De comunicación verbal, no verbal. A ver, por aquí me dicen que hay algunas preguntas. Yo no las puedo ver. Hola, saludan. Hola. Hola a todos, muchas gracias por conectaros, para escuchar. Creo que es un día, ¿no? Como decía Joel, que nos toca a todos. Y muchas gracias por guardar este tiempecillo. Espero que os hayáis llevado alguna buena idea. A ver, no veo preguntas en el icono. Igual alguien ha escrito algo. Si no, pues bueno, podremos... A ver, aquí veo una. Hola, Ada, ¿es bueno seguirles la corriente cuando te hablan aunque no tenga sentido lo que dicen? Mira, me encanta esta pregunta porque es un tema que tenía y se me ha olvidado. Aquí llevaba la chuletilla, no os penséis que ya mi memoria también. Y mira, era justo un tema, tengo la chuletilla y luego no la miro, pero este es un tema muy interesante. A veces nos empeñamos en llevar la contraria cuando, como comentábamos, ellos le intentan dar sentido a lo que está pasando, a la realidad que tienen. Entonces rellenan esos huecos. Entonces, de nada te sirve, te puedes cansar de repetirle 1000 veces de no, que estamos aquí, no, que eso no es así, no, que lo otro, y no sirve de nada. Os pongo un ejemplo. Teníamos un señor que venía todos los días a trabajar al despacho. Para él, su identidad era ser útil y ser un buen trabajador. Así que, en medio de su demencia, él cada día venía porque creía que trabajaba en el despacho. Y claro, se cansaba, y entonces de tanto en tanto me decía, oye, tú no me arreglarías los papeles de la jubilación, es que yo ya, ¿no? Entonces yo ya le podía decir 1000 veces, a ver, Paco, que tú ya estás jubilado, ¿no? No servía, al cabo de esos 3 días volvía, ¿no? Entonces, eso es de las cosas que tenemos que aprender. Otra cosa es si nos molesta mucho lo que están diciendo, porque hablábamos de esa parte emocional. Puede ser que estén diciendo algo que nos duele mucho. A veces algo que pasa es que se piensan, oyen algo y se piensa de alguien que ha muerto, que no ha muerto. Eso pasa con bastante frecuencia, aunque parezca una tontería. Y tú le dices, pero mamá, papá, pero que no está muerto, que mira, qué tal, ¿no? Y uno lo vive como con mucha angustia, o recuerdos que parece que se hayan inventado, o historias de lo que están, ¿no?
no sirve de nada llevarle al contrario. Otra cosa es si nos incomoda tanto, podemos seguirle. Tampoco se trata de mentirle y llevar la cosa, ¿no?, a montar en una película que casi parece que nos riamos de ellos. No va ahí, ¿no? Pero sí podemos rápidamente cambiar el tema o reconducir, vale, pues no lo sabía. Oye, ¿cómo te...? Mira tal, le explicamos algo, o sea, reconducimos a otro lado. Pero irles llevando la contraria te exaspera tú, a ti, ¿no? Por eso era muy importante que decimos de empatizar, de ponerte en sus lugares, de entender a dónde se ha trasladado, ¿no? En ese momento. Gracias. Otra pregunta que veo por aquí, dice, ¿podemos saber cómo se sienten? Bueno, ¿cómo saber cómo se siente alguien? Esto también es curioso porque a veces los adultos somos unos hachas en eso, decimos que estamos no sé qué y tenemos otra cara, ¿no? Hablamos de la comunicación no verbal, la cara da muchas pistas, ¿no? De si está relajado, si está enfadado, pero también les podemos preguntar, como decimos. Aquí sí que hay a veces una dificultad, como decíamos, toda la parte cognitiva se va viendo afectada, así que el poder reconocer quizá les va a costar, pero nosotros sí podemos verbalizarle cómo lo vemos. Yo casi se diría cuando están en unas fases más avanzadas, ¿eh? Cuando están en un inicio, decirle que te veo enfadado es contraproducente. Pero cuando ya está un poquito más desorientado, se puede decir, te veo triste, te veo que estás muy irritado, ha pasado algo o te ha pasado tal cosa, lo que debemos procurar hacer preguntas cerradas. Quizá no encuentran la palabra, pero le podemos poner nosotros. Te veo, pero no sé si es que estás enfadado o cansado, y que quizá puedan escoger. Y nosotros podemos poner la palabra de la emoción, ¿no? Pero decimos, la parte no verbal nos va a dar muchas pistas. O el tono de voz con que nos lo dicen, por ejemplo, ¿no? Aunque eso también a veces pierde la capacidad de modularlo. Muy bien, pues muchas gracias. Veo muchos comentarios de gracias, de felicitaciones, de que ha sido muy útil. No veo más preguntas, así que por mi parte pues lo vamos a dejar aquí. Realmente creo que los comentarios son acertados, muy útil, muy práctico y esperanzador. Así que gracias, Ada, y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Adiós, nos vemos. Adiós.